Y vamos a hablar del Brasil que le duele a muchos. Este Brasil que para algunos lo que está ocurriendo es un golpe de Estado, un golpe, algunos le llaman golpe blando o golpe suave, pero claro, en algunos otros países como en Venezuela, en algún momento, como en el 2013, dejó 43 muertos. Este tipo de golpes institucionales, se podrían decir, así que no son tan blandos, ¿no? Y fíjate vos, en todos lados están los mismos actores, los medios de comunicación, el partido judicial y la oligarquía. Ahí van en ese tríptico. Eso es lo que uno por ahí puede encontrar y puede ir buscando información sobre eso, y las corporaciones que pasan por arriba a la democracia, ¿no? Nosotros invitamos hoy domingo para hablar sobre esto, una mirada distinta, una mirada joven sobre lo que está ocurriendo en Brasil, al estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales, Marcos Lema. Te escuchamos con esta mirada tuya precisamente sobre lo que está pasando en Brasil. Bueno, Oscar, muchas gracias. Es un orgullo para mí poder venir a expresarme en este medio. Y bueno, como bien vos dijiste, se ha considerado al golpe de Brasil como un golpe blando. A mí honestamente no me gusta hacer distinciones, un golpe es un golpe, digamos, ponerle la característica de blando necesariamente es como que lo hace más benigno, no lo veo de esta manera. Digamos, y es una cuestión que, para entender el caso de Brasil, principalmente tenemos que entender no la cuestión de los partidos políticos, porque si tomamos el caso argentino, por ejemplo, claramente vemos que la Argentina está dividida en dos partidos políticos muy bipartidistas, entre lo que vendría a ser radicales y peronistas, y esto no ocurre en sí en el caso de Brasil, ya que posee un multipartidismo muy polarizado, que necesariamente conlleva a que para llegar al poder se tengan que generar alianzas. Y bueno, yo siempre he sostenido que las cuestiones de las alianzas es como un poco una traición a la identidad, ¿no?, del votante, porque votar a alianza necesariamente conlleva a que vos estés votando a alguien que no representa tu ideología, que no representa tu partido, y esto se puede ver plasmado, ¿no?, en cuestiones como lo que ha ocurrido aquí mismo en la Argentina, ¿no?, en esta cuestión, en lo que fue la victoria del PRO de la mano del radicalismo, y luego con la llegada del PRO al poder, Ernesto Sáenz se separa del poder y los radicales quedan como en un camino separado, digamos. Lo vimos en un plano mucho más inferior en el caso de Belleville, cuando el intendente Carlos Briner reclamó por la discriminación que dicen que hace desde el gobierno nacional a los partidos que no son afines a su ideología política. Bueno, así también se puede ver representado lo que ha ocurrido en Brasil, propiamente dicho, ¿no?, porque esta separación, mejor dicho, esta traición que ha ocurrido del Partido Movimiento Democrático de Brasil, el que representa Temer, es claramente esto, ¿no? Es claramente una traición a la identidad. Y lo que ha acontecido necesariamente es una cuestión que yo siempre, por así decirlo, he estado un poco en contra de lo que vendría a ser, ¿no?, el caso del juicio político. Como bien lo dice la palabra, un juicio político es un carácter legal que está investido de política propiamente dicho. Entonces yo creo que esto es jugar un poco con la división de poderes, ¿no? Porque necesariamente los juicios siempre tendrían que estar llevados adelante por una autoridad judicial que puedan interpretar, ¿no?, como en cualquier juicio, no solamente la lectura legal, digamos, lo que dice propiamente la Constitución, sino también lo que es la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia, el mismo pensamiento de los jueces. Porque si uno se pone a analizar el motivo que ha llevado a la destitución de Dilma, han sido dos cuestiones principalmente. Una es lo que es el pedaleo político, pedaleo fiscal mejor dicho, que es una cuestión de retrasar fondos para tratar de componer el alto nivel de fluidez que tenía Brasil, el alto movimiento del dinero que estaba generando una alta inflación, y a su vez lo que vendría a ser también los decretos de crédito. No obstante, lo que vendría a ser el pedaleo fiscal era lo que predominaba mucho más en la política brasilera, y a través de esto se justifica el impeachment o juicio político, porque dicen que es un ataque a la ley presupuestaria. Prácticamente lo que hizo el gobierno de Dilma fue un retraso de lo que vendría a ser el pago de diversos haberes que les corresponderían al Banco de Brasil para pagar un programa agrario
y por ende el programa agrario tuvo que ser pagado con fondos propios de lo que es el Banco de Brasil, y de ahí viene, ¿no?, lo que vendría a ser el punto central del juicio político, porque la oposición dice que hubo un préstamo. No obstante, el gobierno de Dilma dice que no hubo un préstamo pidiendo a una entidad pública dinero prestado, sino que es el propio gobierno el cual se retrasa. Posteriormente se conformó una comisión de diputados integrada por 65 miembros que iba a analizar si esto podía llevarse a cabo, el juicio político. Con la aprobación de esta tuvimos, hace poco, el 13, si mal no recuerdo, lo que fue la votación del Senado, que también ganó con 2/3 partes, y de ahí, digamos, pudo llevarse a cabo lo que hoy en día está siendo el juicio político a Dilma Rousseff, nuevamente ahora con una nueva comisión, que ya no es una comisión de los diputados, sino una comisión de los senadores, que está compuesta por 21 miembros permanentes y 21 miembros suplentes, que van a analizar la defensa de Dilma y a su vez la defensa de la oposición, digamos, a favor de lo que es este juicio político. No obstante, yo creo que, bien como remarqué en un principio, esta cuestión política, yo no creo, para dolor de muchos latinoamericanos, que Dilma vuelva al poder, porque por supuesto, digamos, si son la misma Cámara de Senadores quien la ha sacado con una mayoría superior a las 2/3 partes, y la comisión que está compuesta por estas mismas personas, necesariamente no puede llegar a haber en sí mismo un juicio justo, y por eso recalco, ¿no?, que tiene que ser la misma Corte Suprema, en su caso el Tribunal Supremo de Brasil, el que tiene que llevar a cabo estas cuestiones, ¿no? Porque yo creo que cada uno se especializa en la vida en lo que va a seguir, y un diputado y un senador no lo veo de carácter de un juez, ¿no?, como bien marqué, para interpretar lo que es la jurisprudencia, para ver si se ha actuado con buena fe o mala fe, para considerar la doctrina propiamente que viene revestida, digamos, en la costumbre de la historia, con los actos que se han ido realizando a lo largo de la vida de la República del Brasil. Entonces, lo que está aconteciendo es un golpe, propiamente dicho, porque Dilma termina quedando con minoría tanto en el Congreso, representado por la Cámara Baja y la Cámara Alta, y por ende, digamos, ya no tiene ningún, por así decirlo, y en estas palabras, no me gusta usarlo, ningún recoveco legal o ninguna salvación, digamos, porque acá lo único que cuenta es la mayoría y no solamente los hechos, porque a pesar de que con posterioridad esta comisión y este Senado que va a votar al final el juicio político para la destitución final de Dilma, va a estar representado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, pero no así van a ser los mismos senadores quienes van a votar la destitución de Dilma. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no?, yo creo, en esta cuestión del carácter de la legalidad y de la legitimidad de los actos, porque muchos agarran una constitución, agarran un manual de derecho y consideran, ¿no?, que leyendo tal cual está escrito, la letra fría. Exactamente, digamos, no existe un carácter intersubjetivo, no existe un contexto por el medio del cual se está escribiendo eso, y necesariamente por eso mismo está creado el Poder Judicial, para poder interpretar las leyes, para poder ver, porque también el ser humano no es una máquina, el ser humano es un ser social y necesariamente tiene un carácter subjetivo al momento de tomar decisiones, y ver, ¿no?, cómo se ha actuado en esto, porque por ejemplo en el pedaleo político, que hablaba de todas las cuestiones del retraso de los fondos al Banco de Brasil, se termina pagando completamente. Entonces eso también es un punto en contra de la oposición, porque se pagó completamente, digamos, ese retraso. Pero vos te das una idea, Oscar, que lo que se está tratando de hacer, ¿no?, es una cuestión de hilar extremadamente fino para lo que era lograr, ¿no?, este juicio político, para lograr estas justificaciones e iniciar el juicio político. Una vez que el juicio político ya ha sido aceptado por esta primera comisión, que estaba integrada por 65 miembros de la Cámara de Diputados, el juicio político ya va para adelante, porque como bien te digo, no es una cuestión muchas veces de los hechos, sino es una cuestión de la mayoría, digamos, es cuestión de la propia mayoría de votos, si decide llevarlo a cabo o no, porque convengamos que ellos no son juristas en lo más mínimo, las personas que integran. Lo único que le queda a Dilma Rousseff sería el reclamo internacional, porque en su país ya estaría todo dicho. Exactamente, digamos, en el día de ayer, tanto El Salvador como Venezuela han retirado sus embajadas, que esto es un acto claramente de repudio diplomático hacia la República del Brasil, y Amnistía Internacional dijo que la elección de este gabinete compuesto íntegramente por hombres blancos, digamos, sin afroamericanos y sin mujeres, que no ocurre esto de las mujeres desde la dictadura del 74 en Brasil, no, qué detalle. Es un grave retroceso, dijo misma Amnistía Internacional,
para los derechos humanos, a su vez también la desintegración del Ministerio de Derechos Humanos de Brasil por el gobierno de Temer. Aparte, si uno se pone a pensar, no era claro que ni bien había ocurrido la suspensión por 180 días de Dilma, el primer discurso que da Temer es un discurso de ajuste, digamos, es claramente un discurso político, y ni siquiera prácticamente se tocó hablar esta cuestión de lo que realmente había acontecido en el propio país. Y si uno también se pone a analizar un poco más fino, por lo que se le imputa, realmente se da cuenta que son meramente una estrategia política, porque, por ejemplo, el caso más grave que venía siendo el caso de Petrobras, de la corrupción dentro del ministerio, se ha tocado, ¿no? Exacto. Realmente es así. Muy claro. Muchísimas gracias, Marco. La mirada de Marcos Lema, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales